Hoy el tema que nos toca desarrollar es las tablas de frecuencias absolutas y relativas. Una vez que se ha cerciorado de que el cuadro de frecuencia no es eficiente, es decir, que no tiene capacidad de compactar información, y la base de datos con que se está trabajando es una base de datos numérica, como la que se muestra en pantalla, hay que tomar una decisión distinta, ya que el cuadro de frecuencia no es capaz de compactar la información, producto que las observaciones se repiten muy poco. Si ustedes observan, muy pocos datos son los que se repiten en este caso. Entonces hablamos que el cuadro de frecuencia tiene una baja eficiencia. Cuando este es el caso y usted tiene una base de datos numérica, la estadística le oferta otra herramienta para organizar su información. Esta herramienta es la tabla de frecuencias absoluta y relativa. ¿Qué es una tabla de frecuencia absoluta y relativa? Es el agrupamiento de una base de datos numérica en sus grupos llamados clases o intervalos de clase. Cada intervalo de clase tiene dos componentes, un límite inferior y un límite superior. Y a la distancia que los separa se denomina ancho o amplitud de clase. Bien, cuando se va a construir una tabla, se tiene que seguir un procedimiento, es decir, una serie de pasos lógicos que lo conllevan a un producto final. El primer caso que tiene que hacer es definir en cuántos intervalos de clase va a agrupar su base de datos. Todos los autores están de acuerdo, o la mayoría coinciden que no deben ser no menos de 5 ni más de 20. Hay autores inclusive que señalan que puede ser hasta 25, pero lo que sí coincide es entre 5 y 20 la mayoría. Ahora bien, si usted no quiere usar este criterio, el cual indica que usted puede tomar la decisión de construir los intervalos de acuerdo a este rango, puede usar la ecuación de Sturgeon. ¿Qué plantea Sturgeon? Plantea que el número de intervalos de clase a utilizar es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo base 10 de n, donde n puede ser el tamaño de la base de datos, que puede ser de una muestra o bien de una población. Una vez que usted ha definido el número de intervalos, que de por cierto es un número cerrado porque en este caso la variable se vuelve discreta, el siguiente paso es definir lo que es el ancho de clase o amplitud de clase, o la distancia que separa al límite inferior del límite superior. Este ancho de clase es igual a A dividido K, donde A es la amplitud, rango, distancia o recorrido de la base de datos con que se está trabajando. A se determina como la diferencia del valor máximo y el valor mínimo. Esto indica que usted debe ordenar la base de datos previo a la construcción de los intervalos. Para ubicar estos valores, recuerde que el ordenamiento lo puede hacer indistintamente de forma ascendente o descendente. Una vez que ha determinado el ancho de clase, es necesario que recuerde lo siguiente: los tipos de intervalos de clase. Si la variable con que está trabajando es una variable cuantitativa continua, los intervalos son abiertos por izquierda y son cerrados por la derecha. Esto conlleva lo siguiente: que usted no debe iniciar a construir la tabla a partir del valor mínimo de su base de datos, sino que hay que hacerlo un poco más atrás de esto. Es por ello que el ancho de clase debe ser ajustado al inmediato superior de acuerdo a las características de la base de datos con que usted está trabajando. Puntualizo lo siguiente: me refiero a si su base de datos está en décima o no tiene décima, puede estar en centésima, milésima, millonésima, etc. En función de eso, se ajusta al inmediato superior de acuerdo a la estructura de la base de datos. Una vez que ha ajustado el ancho de clase, el siguiente paso es determinar el rango ideal. ¿Qué es rango ideal? Es aquel que le garantiza que toda la base de datos con que está trabajando quepa o entre en la tabla que se está construyendo. Se debe cumplir una condición aquí, que este rango ideal tiene que ser mayor que A, es decir, que la amplitud, rango, distancia de los datos. El rango ya lo determinamos como el ancho de clase ajustado por el número de intervalos que usted ha fijado previamente. Hecho esto, el siguiente paso es determinar la medida de desplazamiento. ¿Qué es medida de desplazamiento? Es
el valor que se le va a restar al valor mínimo, o la cantidad que se le va a restar al valor mínimo, para que éste pueda caber en el primer intervalo de clase que voy a construir. Y esta medida de desplazamiento es igual al rango ideal menos la amplitud, y esa diferencia se divide entre 2. Y esta medida de desplazamiento se ajusta de acuerdo a las características de la base de datos. Es por ello, por esta razón, de que el rango ideal no puede ser igual a A, tiene que ser mayor que A. Caso contrario, esto sería 0, y si sería 0 significa que usted estaría iniciando su tabla a partir del valor mínimo, y eso significa perder el primer dato. Hecho este procedimiento, el siguiente paso consiste en construir su tabla de frecuencia.